Hola, ¿qué tal? Una vez más, nuevamente aquí, pues como lo prometido es deuda, grabando contenido para todos ustedes. En verdad, para mí es un gusto y un placer nuevamente estar constantemente creando contenido, ya que pues, para mí ustedes son una inspiración a seguir creciendo en esta plataforma de YouTube y poder compartir de mi experiencia sobre cómo trabajar de manera remota desde su casa en este 2025 y los próximos años en venir. Pues bien, en esta ocasión, como les había mencionado antes, pues a los que no han visto los demás videos en mi lista de reproducción, aquí les voy a dejar la lista de reproducción de los últimos dos videos que he hecho sobre esta lista de reproducción. Hablo sobre cómo poder iniciar en la plataforma de Fiverr, ya que para mí, en lo personal, en lo que llevo trabajando de manera remota, esta es una de las plataformas principales para empezar a agarrar experiencia, conocimiento, como se dice en Latinoamérica, empezar a dar los primeros pininos. Entonces, para poder ser una mejor persona exitosa y un freelancer, un trabajador remoto con mucho éxito. Sé que hay muchísimos lugares donde puedes aplicar a trabajar, pero yo pienso que este es lo mejor para comenzar. Pues bien, en este video, la importancia de cómo es trabajar de manera remota, pero también si no sabes qué nicho escoger, estás en el lugar indicado. Te voy a explicar aquí cuáles son los nichos en tendencia ahorita en este momento en las plataformas de Marketplace, especialmente la que yo más navego en estos momentos, que es Fiverr, la que me ha ido un poquito mejor que las otras donde he aplicado, porque como te digo, yo soy nuevo en esto, estoy aprendiendo, llevo de que inicié en esta plataforma, solo en esta plataforma de Fiverr, he generado una cantidad de dinero para vivir en Latinoamérica, algo decente. No me gusta decir números, pero pienso que para sustentar mis cosas económicas y mis gastos con mi pareja, pienso que es lo suficiente. Entonces, sin más que decir, mi gente, pues vamos a entrar en detalle a cómo es esto de los nichos, ya que pues en los últimos dos videos que he estado subiendo acerca de Fiverr, en el primero hablé sobre cómo crear tu perfil, me tomó muchísimo tiempo para poder explicar a un poquito de detalle. De igual manera, en el segundo video hablé sobre cómo crear tus kits o tus conciertos o prácticamente tus servicios para los que pues, quieran o puedan entender. Pues hoy en día, a raíz de que hay muchísima demanda de trabajadores independientes, igual de empleadores, hay muchísimos nichos que la plataforma constantemente está actualizando su página web. Entonces, para mí en lo personal, yo en mi caso, yo me dedico yo soy un asistente virtual, prácticamente soy un secretario de pequeños negocios, empresas, emprendedores y muchísimo más, pero ofrezco otros servicios de los cuales con el tiempo he ido desarrollando y he aprendido cosas nuevas, cada vez estoy aprendiendo. Ahora estoy también dedicado a la creación de contenido, o sea, hago muchísimas cosas que también a los clientes esto les favorece. Pues bien, ya pues he estado hablando muchísimo de esto, pero vamos a entrar en detalle en lo que es hoy en día los nichos que están ahorita prácticamente en demanda. Por ejemplo, ya les acabo de mencionar uno. Si te gusta mucho trabajar con cosas de oficina, llevar contabilidad, datos, eres bueno utilizando Microsoft Office, no sé, eres bueno eres un buen project management, que es una persona que se encarga de reclutar a otras personas, te ocasiona eso o has tenido experiencia anteriormente. Pero si te gusta esto, te aconsejo que la asistencia virtual es buena y hoy en día hay mucha demanda tanto de empleadores como trabajadores autónomos, como en mi caso. Entonces, la asistencia virtual es uno de los primeros nichos que yo recomiendo o pienso
de que están en alta demanda en estos momentos. Para mí el segundo nicho que está mucho en demanda también es lo que es las redes sociales. Pero me preguntarán cómo redes sociales. Sé que para muchos no les gusta, pero a otros se les da esta opción. Las redes sociales hoy en día, muchas empresas, negocios o pequeños emprendedores ya no están promocionando mucho sus negocios a través de la televisión o la radio, que normalmente antes existía y lo hacían de esta manera. Hoy en día los empresarios, dueños de negocios, emprendedores están tratando de darle publicidad a su negocio o a su empresa o a su emprendimiento a través de las redes sociales. Entonces, este nicho es muy popular también en plataformas de marketplace, Fiverr, Upwork, Workana, freelancer.com, etcétera, etcétera. Entonces, este es otro nicho que yo lo recomiendo mucho para aquellas personas que no tienen problema para poderse expresar en una cámara, poder tener audiencia que les llegue a sus redes, o tienen muchísimos seguidores, no importa, con tal que puedan transmitir esa confianza y dar ese mensaje a las personas para que puedan atraer personas a los negocios de los clientes. Entonces es otro nicho que yo lo recomiendo. También existe para mí el tercer nicho que yo puedo decir que es bueno, es si tú eres un diseñador web que tienes conocimiento de poder hacer una página en internet, sea de gratis o pagada. Si eres un experto o te graduaste de esto en la universidad o no sé, o aprendiste a través de tutoriales, te recomiendo que es otro nicho muy bueno, ya que pues muchísimas personas están haciendo sus sitios web para generar su marca, tener algo más presentable y tener una autoridad fundamental en el mercado digital en estos tiempos. Entonces, si eres un diseñador web, te recomiendo que este nicho también es bueno, ya que pues a lo que tengo entendido, los que son diseñadores web ganan muchísimo dinero haciendo este trabajo. Entonces, si eres diseñador web y no te has iniciado, te recomiendo que pongas a prueba tus habilidades, y si no lo eres y quieres aprender, también puedes aprender, igual que los demás que ya he mencionado. El otro nicho que para mí es algo muy importante es también como poder, ¿cómo se dice? Poder editar videos. La edición de videos es algo muy importante también, que está en muchísima demanda, ya que pues, ustedes saben, existen muchos tiktokeros, existen muchos youtubers, existen muchísimas personas que dedican a redes sociales o negocios que necesita alguien que les edite en video. Entonces, en mi caso, yo hago este servicio también en medio. Hago contenido, hago de todo un poco, pero tienes que especificarte en algo que tú realmente te hagas un experto, porque también hacer muchísimas cosas no te hace ser una mejor persona o un mejor freelance, pero te ayuda a tener más conocimiento y hacer más cosas. Pero si te enfocas en una sola cosa, vas a ser un experto y vas a llamarle a la atención del cliente y vas a traer muchísimas audiencias y clientes a tu negocio. Entonces yo pienso que la edición de video es algo fundamental, que está en este nicho de mucha demanda, ya que pues como les digo, hay muchísimas influencers o creadores de contenido que tal vez porque están pensando y no les queda el tiempo, necesitan de alguien que les ayude a editar el video. Entonces te lo recomiendo. Si les gusta la edición de video, es un nicho muy buen pagado también y está en alta demanda. Así como les digo yo, hay muchísimas personas, trabajadores autónomos, editando videos en estos tiempos. Entonces, bueno, otro nicho que aparte viene vinculado con este, y si ustedes son expertos en Photoshop o Adobe o Canva o cualquier aplicación para diseño gráfico, les recomiendo también
logo designer, que es como diseñador de logos en español. Este es otro nicho que si eres bueno en lo que haces y eres un experto, o también no eres experto pero sabes lo que estás haciendo o tienes un conocimiento de estas aplicaciones o estos software para crear logos, es una buen nicho, ya que pues hay muchísimas personas que necesitan promover su negocio, su empresa, crear banners, crear presentaciones, crear un logo para una taza, crear un logo para una camisa, para hacer print on demand. O sea, hay muchísimas cosas que muchos clientes hoy en día ocupan freelancers o autónomos para que les faciliten el trabajo a ellos y así ellos concentrarse en otras cosas. Aparte también los que, como digo, creadores de contenido como youtubers, ocupan personas que le hagan las miniaturas, tanto para Facebook como sus redes sociales de Instagram y Facebook, TikTok y el canal de YouTube. Entonces, eso es otro, y hacen un equipo, y eso también, por ejemplo, si vienes iniciándote a crear logos, puedes ganar empezando $5 o por un logo que tal vez te lleve 10-15 minutos hasta media hora. O sea, para vivir en Latinoamérica, $5 al inicio es una cantidad pues decente, pero también ya con el tiempo pues tú vas agarrando más respeto, popularidad y más llegues a tener más reseñas, tú puedes ir subiendo tus precios en cualquier nicho. Entonces, pues bien, si ustedes creen que este video les ha gustado, por favor les invito a que puedan suscribirse a mi canal, me le den un buen like, compartan, y así pueden llegar a más personas a nivel latinoamericano, Estados Unidos, Europa. Yo sé que hay muchísimos latinos viéndonos en todas partes del mundo, no importa qué país seamos, lo importante aquí es transmitir un buen mensaje y que todos los latinoamericanos empecemos también a acaparar el mercado de trabajo autónomo o freelance, como se les dice en inglés. Entonces no lo pierden nada, es completamente gratis, y activen la campanita de notificaciones para que cada video llegue a ustedes. Y pues continuando con los nichos, mi gente, pues ya les mencioné los nichos anteriores. El último que mencioné fue el logo designer o edición de logos. Otro nicho que para mí es muy importante y que en este 2025 es el que si tienes conocimiento de usar la inteligencia artificial, ya que ustedes saben que estamos en un año muy avanzado. La inteligencia artificial está abarcando muchísimos campos, muchísimas aplicaciones, tanto de teléfonos como laptops, en computadores de escritorio. Entonces, si tú eres bueno con la inteligencia artificial como ChatGPT, Jasper, otro Uma, también ChatGPT, DeepSeek, que es una aplicación china que yo la uso mucho y es muy buena y es completamente gratis. Entonces, si tú eres bueno en este ámbito de la inteligencia artificial, te recomiendo que no pierdas el tiempo. Si eres estudiante, si eres una persona que ahorita en este momento no se encuentra con trabajo, o tal vez tiene un trabajo y creen que el sueldo no les alcanza, les recomiendo que se inicien con algo cobrando un precio justo, $5, porque nadie lo conoce, empiezan cobrando $5 y en el proceso que van creciendo van subiendo sus precios. Ese nicho es muy popular en estos momentos en lo que es estas plataformas de marketplace, y no solo tanto en las plataformas como fuera. Entonces ustedes tienen que crear un buen portafolio bien fuerte del nicho en que se van a dedicar, y así poder ustedes generar diversas maneras de poder atraer clientes a su negocio. Ya que ustedes tengan un portafolio muy fuerte y tengan muchísimos clientes, ustedes pueden también trabajar entre la plataforma. Al principio todos lo estamos haciendo así, yo incluso lo hago así, pero en esta ocasión pues esos son los nichos de que puedes tanto en Fiverr como Upwork, Workana, freelancer.com, Contra y muchísimos más que ustedes pueden hacer. Este servicio es muy bueno en este 2025 y se espera que para los próximos años
este nicho crezca más, porque la inteligencia artificial cada día más nos sorprende. Entonces, bueno, este es otro nicho del cual yo se lo recomiendo mucho. Hay otro nicho que también yo lo recomiendo si tú eres bueno, por ejemplo, eres bilingüe, hablas español, que es tu primer idioma nativo, pero si eres bilingüe, hablas inglés, portugués, alemán, italiano, árabe, cualquier idioma que tú sepas y lo puedes ofrecer en estas plataformas, ya que pues hay mucha gente que no habla inglés y no le queda tiempo porque pasan ocupados trabajando, prefieren contratar a alguien que les enseñe a través de una llamada de Zoom o Google Meet, y así ellos se facilitan, salen de trabajar, se dan un descanso, se duchan y se conectan con el freelance y le dicen, hey, cuando vas a la clase, ya se ponen de acuerdo, y eso lo pagan, no solo enseñando inglés, sino que también a muchos gringos o angloparlantes o árabes que quieren hablar español, entonces vienen y pagan un curso o horas de tu tiempo para que tú les enseñes. Entonces, si eres bilingüe, te recomiendo que también este nicho es bueno. También otro nicho que yo digo que es muy bueno y es muy sencillo, si te gusta la transcripción de audio y video, como digamos, hay una reunión de algún podcast y te piden que lo transcribas lo que se dice en ese podcast en inglés o español, también lo pagan y es un trabajo muy sencillo. En lo personal a mí casi no me gusta porque todavía mi gramática en inglés me falta bastante, pero a mí no me gusta, pero es muy fácil y se lo recomiendo. Otro nicho que yo también les recomiendo es de que si ustedes, por ejemplo, ¿cómo les puedo explicar? Saben mucho de tecnología, de computadoras, de softwares, tanto para laptops, computadoras de escritorio, sobre procesadores de memoria RAM y todo eso. Hay muchísima gente que no tiene conocimiento y les da pereza buscar en el ordenador esa información y prefieren mejor pagarle a alguien que les explique y les dé tutorías online o coaching online. O sea, miren familia, ser honesto, hay muchísimos nichos que si yo me pongo, son muchísimos, pero en esta ocasión les he mencionado las que yo considero en estos momentos que están en mayor demanda, ya que pues hoy en día pues así como hay muchos empleadores buscando freelance como nosotros, como mi persona, hay muchísimos freelance también como ofreciendo sus servicios. Si ustedes se ponen a buscar en esta plataforma de Fiverr, si ustedes ven atrás de mi pantalla, ahí ven los servicios de un montón de personas, de autónomos ofreciendo sus servicios. Ustedes miren, ahí le estoy dando scroll a la computadora, le estoy dando bajar, y ahí hay un montón de personas. Por ejemplo, otro nicho que yo les quiero decir, y yo lo ofrezco, mucha gente hoy en estos tiempos tiene negocios de Shopify o WooCommerce, no sé si me entiendan, o comercio electrónico. Muchas personas que están emprendiendo negocios digitales no tienen el tiempo porque están enfocados en comprar el producto, subirlo al producto en línea, ocupan un asistente. Entonces yo ese servicio yo lo ofrezco servicios de asistencia virtual para tiendas en línea de Shopify y pues te digo, es otro nicho que es muy bueno. ¿Por qué? Porque hay gente que prefiere pagarle a un asistente, poderle ayudar y facilitarle más su tiempo, poderle gestionar sus correos electrónicos de posibles clientes, en fin, muchísimas cosas. Entonces, otro nicho que yo lo recomiendo. Otro nicho que yo lo recomiendo mucho y ahorita son muy pocas las personas que lo están haciendo es la creación de UGC, que en inglés se dice en inglés UGC, pero es User Content Creation, que es la creación de contenido generado. Esto es como prácticamente lo que estoy yo haciendo en cámara. Por ejemplo, un cliente me dice, mira, quiero que me hagas esto, me lo puedes decir en cámara y me mandas el video para publicarlo en TikTok o Facebook, Instagram, donde él lo quiera publicar.
Y es un nicho muy bueno, ya que por ejemplo yo he creado ahorita, apenas comencé con este gig, he creado como 4 videos para 4 diferentes clientes, y por un video que me tardo máximo 1 minuto, yo le estoy cobrando que $80, y no es nada malo, porque lo único que tienes que perder la pena, ponerte así enfrente de una cámara, sonreír y hablar del tema del que el cliente te está pidiendo. A veces por un video, y eso que estoy cobrando barato, hay más personas que dedican al using content creation, que ellos por un video de 1 minuto te están cobrando $300, $400. Yo ahorita estoy cobrando barato porque es un proceso, tienes que ir creciendo y generar confianza. Y ahorita no me lo están preguntando, por un video de 30 segundos, yo estoy cobrando $15. Ya si es de 30 segundos, son 30, y ya si es de 1 minuto, son $80. Entonces, es un nicho muy fuerte, muy bueno. Y hoy en día, como les digo, la publicidad televisiva se está desapareciendo, como la radio, lamentablemente, pues así es, los tiempos van cambiando, la gente está actualizada. Hoy en día las personas pasan en el teléfono, están en TikTok, en YouTube. En vez de perder tiempo, enfóquense en algo productivo que les va a generar ingresos, y así ustedes pueden ayudar a su familia, a sus hijos, pasar más tiempo con ellos. Entonces, mi gente, yo les estoy contando mi experiencia real. Empecé en el 2023, ya he generado una cantidad decente en esta plataforma de Fiverr, solo con ellos. Afuera he hecho dinero con otros clientes que los he buscado por LinkedIn, en otras plataformas para encontrar trabajo remoto. Pero con el tiempo, si ustedes se suscriben a este canal, van a irse dando cuenta de los temas que les estoy hablando. Y si están más pendientes a mis transmisiones en vivo, porque voy a estar haciendo transmisiones en vivo más seguido para que ustedes sigan viendo y captando el contenido que les pueda ayudar a ustedes en su desarrollo personal y crecer como trabajador autónomo. Sin más que decir, mi gente, estos fueron los nichos que para mí, lo personal, yo los considero que estos son los más fuertes en 2025 y los próximos años a venir. No olviden, por favor, suscríbanse a mi canal, compartan, denle like, que es gratis, me ayudan a agarrar el algoritmo de YouTube y llegar a más personas. Compartanlo con amigos, familiares, gente conocida. Y pues, sin más que decir, mi gente, gracias, bendiciones. Espero que este video les haya gustado. Este es otro video más acerca de mi lista de producción o mi playlist hablando sobre Fiverr. Espero que les guste. Y pues, como siempre, un honor y un placer para mí poder siempre estar aquí con ustedes hablando sobre esto. Si ustedes me apoyan y empiezo a generar más audiencia, más seguidores, seguiré hablando de muchísimos temas de tecnología, que hoy en día es la tendencia, y cómo ustedes pueden desarrollarse personalmente y quitarse del estrés y poder ayudar a su familia. Sin más que decir, mi gente, Dios me les bendiga. Espero que estén bien, cuídense y que tengan un excelente día, y nos vemos en un próximo video.